Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Ya listos para empezar hoy el último día de clases de la semana? Vamos a iniciar justamente hoy. Estamos ya a la mitad del semestre, poquito ya estas semanas adelante de la mitad del semestre. Este, entonces, pues ya el día de hoy vamos a empezar con la unidad 4. Por ahí ya. También en el temario iríamos más adelante de la mitad del semestre y pues vamos bien avanzando bien en el temario. Entonces, ahorita esa es la parte más importante que debemos de considerar. No sé si ahorita, antes de comenzar, alguien tenga alguna duda de las actividades, de algo que quieran comentarlo. Si alguien por ahí tuviese alguna cuestión. Tenemos oportunidad de checarlo. ¿No? Bueno, entonces pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a iniciar la unidad 4. La unidad 4, la lógica bajo las cuales están ordenadas las... a ver, dime, Lilian. Sí, de favor, Lilian, de una cuartilla. Y en esa cuartilla, si pueden poner, bueno, hay dos formas, por ahí los que yo les pedía, lo de las enzimas. Las enzimas las pueden poner y los puntos de regulación dentro del mapa metabólico o pueden incluirlas en la descripción en esa cuartilla. Entonces pueden hacerlo de las dos formas. Eh, este, pero sí sería una explicación breve de una cuartilla para que no nos extendamos tanto. No sé si respondo a tu duda, Lilian. Lo de las enzimas se cubre, les comento también en la parte, perfecto, en la parte del mapa metabólico, ahí mismo ustedes pueden checar, pueden poner los puntos de regulación, pueden poner ahí algunas cuestiones de que son enzimas reguladas y ya en la explicación, o también lo pueden poner dentro de la explicación, que es algo que a algunos les faltó poner. Entonces, para que lo consideren. No sé si por ahí haya alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, si no, de todos modos, cualquier cosa. A ver, dime, Noemi. Yo tenía duda en cuanto al mapa. Ya ve que dijo que quería como la unión de todos, Ajá. pero no Sí, sí, sí. no entiendo porque si algunas, por ejemplo, eran para fotosintéticos o no sé si todas apliquen. Ya. Me perdí. Sí, sí, sí. Claro. Déjame, les enseño un ejemplo del mapa. Déjenme abrir aquí un ejemplo, nada más para que lo chequen. Denme un minuto. Ujú. Por ejemplo, en el caso del ciclo de Calvin, este, en el caso del ciclo de Calvin, se puede unir, aunque no sea, pues, vaya la lógica. Déjenme ver, por ejemplo, a ver si se ve un poquito más claro. Ok, sí. Déjenme compartirlo, nada más para que les quede por ahí claro. Por ejemplo, la pregunta de Noemí va en relación a que, por ejemplo, el ciclo de Calvin es parte de unas reacciones fotosintéticas. Entonces, pues no tiene lógica que se pueda unir con las demás reacciones, pero en realidad sí las podemos unir, aunque estrictamente no sean parte esencial de la reacción o todavía no hayamos visto que en realidad esa parte de la reacción se une por ejemplo, al pentosas fosfato o se une a la glucólisis, sí hay que unirlas. ¿Cómo las vamos a unir? Por ejemplo, aquí tenemos el ciclo de Calvin.
En este caso, el ciclo de Calvin se une a partir de 3-fosfoglicerato, se puede unir y se une a la glucólisis a partir de 3-fosfoglicerato. Aquí tenemos 2-fosfoglicerato y fosfonol piruvato. Entonces, a lo que me refiero es que toda esta parte nosotros la podemos inferir que, por ejemplo, el ciclo de Calvin se está uniendo a la glucólisis a partir de esta reacción, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener las pentosas fosfato y las pentosas fosfato las vamos a empezar a tener a partir de glucosa 6-fosfato. Por acá arriba debe estar, aquí están. Entonces, tenemos de glucosa 6-fosfato, tenemos el ciclo de las pentosas fosfato, aquí tenemos todas las pentosas fosfato, y de hecho, de las pentosas fosfato también se puede unir con el ciclo de Calvin por la dependencia de NADPH. Es decir, por ejemplo, aquí yo también pudiese, si alguien lo pone así, pudiese unir el ciclo de las pentosas fosfato por la producción de NADPH, que estrictamente sí ocurre así en el ciclo de Calvin, con con el ciclo de Calvin y las pentosas fosfato. Y aquí pues también vamos a tener la formación de glicógeno, que aquí es la de este lado, tenemos la formación de glucógeno y pues todas la gluconeogénesis, si se fijan aquí vienen las enzimas. Aquí, por ejemplo, ella describe alguna de las reacciones y lo que yo les decía, ustedes pueden poner la reacción y aquí mismo pueden poner el sitio de regulación. Entonces, más o menos es esta parte, ¿no? Ella, aquí en este caso, cuando yo lo que les pido es que si el mapa metabólico es muy grande como este y no se alcanza a visualizar, que por ahí pues puedan mandar foto por foto para poderlo checar. Entonces, no sé si más o menos doy respuesta a tu duda, Noemí. Sí, profe, gracias. Ya veré ¿Sí? cómo los voy uniendo. Sí, gracias. Sí, entonces hay varias formas de unirlos. Eso es lo que yo quiero que ahorita hagan. Como nosotros las vemos de manera, no tan de manera independiente, pero que vean que pueden coincidir en varias partes. Entonces, esta es como, pues vaya una forma de empezar a integrar todas esas rutas metabólicas de manera global. Entonces, esa es la parte que les pido. No sé si por allá hay alguna duda, otra duda adicional. ¿Alguien más que por ahí le haya surgido alguna duda? Bueno, tomamos cualquier cosa y estoy de tomos al pendiente. Pues ahorita todavía van a tener la siguiente semana para esas entregas, para que por ahí si van surgiendo alguna duda, pues estamos al pendiente. Bueno, justamente les quería platicar cuál es la lógica de tener el temario de esta forma. La lógica de tener el temario de esta forma, en realidad es una forma de ver el metabolismo que yo no coincido tanto. Yo creo que sí, estrictamente debemos de ver primero glucólisis y metabolismo de carbohidratos. En segundo lugar, yo creo que siempre es necesario empezar a ver ciclo de Krebs. Después de ese metabolismo, ciclo de Krebs es la parte importante. Y después de conocer ciclo de Krebs y glucólisis y ciclo de las pentosas fosfato y todo esto, ya se puede ver metabolismo de lípidos. Sin embargo, como está nuestro temario, vamos a tener que empezar a visualizar o conocer algunas partes, sobre todo en lipogénesis, que es la síntesis de lípidos, a imaginarnos cómo funciona el ciclo de Krebs, porque parte del ciclo de Krebs. Y en cambio, la beta oxidación, que es lo que vamos a ver hoy, también tiene como punto final el ciclo de Krebs. Entonces, ¿por qué lo ponen después del metabolismo que vemos? Pues lo ponen por pentosas fosfato, ¿no? Como las pentosas fosfato tienen mucha relación con la síntesis de lípidos, se considera que pues es una parte secuencial, cuando en realidad la parte secuencial de manera más estrictamente hablando, es el ciclo de Krebs. Pero bueno, vamos a seguir el temario como nos lo marca. De todos modos, pues tenemos
que ver el ciclo de Krebs, que es la unidad que entra, y vamos a empezar al día de hoy a ver metabolismo de lípidos. Entonces, es justamente con lo que vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué son los lípidos? ¿Qué otros nombres reciben los lípidos en nuestro organismo? ¿Para qué sirven? ¿Qué sabemos de los lípidos? ¿Qué saben ustedes de los lípidos, chicos? ¿Qué sabemos de los lípidos? Aparte de que los almacenamos en la lonja, ¿cuáles son las funciones moleculares de los lípidos? Aparte de almacenar energía. ¿O los lípidos solamente nos sirven para almacenar energía? ¿Qué sabemos de los lípidos? Alguien que se anime. Después, cuando no estoy, me di cuenta en el chat que no son tan tímidos. Nada más son tímidos cuando les pregunto. Alguien que se anime. Los fosfolípidos, muy bien. Los fosfolípidos son parte esencial de las membranas celulares y de hecho son tan importantes la parte de los fosfolípidos que vamos a ver que existen diferentes tipos de membranas celulares que van a tener diferentes características en los fosfolípidos que les dan, se han relacionado hasta con características relacionadas con el envejecimiento. Entonces, son parte estructural de las membranas plasmáticas y no solamente de las membranas plasmáticas, sino prácticamente en organismos eucarióticos de todas las membranas de los orgánulos. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué otras sirven? ¿Para qué otra cosa se recuerdan? Reguladores, perfecto, son reguladores, son hormonas. De hecho, vamos a notar, y como lo habíamos visto ya en la parte del pentosas fosfato, las pentosas fosfato están muy activas, la vía de las pentosas fosfato está muy activa, por ejemplo, en los testículos, en los ovarios, justamente porque existen moléculas derivadas del colesterol. El colesterol es derivada de la ruta del malebonato, que depende de los isoprenoides, que son rutas que provienen de la síntesis de lípidos que tienen que ver, por ejemplo, en la producción de testosterona, en la producción de estrógenos, incluso son muchas hormonas derivadas del colesterol. Nosotros producimos algunas hormonas que nosotros conocemos que son esteroideas. Estas hormonas esteroideas cumplen muchísimas funciones desde regulación de la inflamación, desde regulaciones, incluso en la hematopoiesis, que es la síntesis de glóbulos rojos, de sangre, de anticuerpos. Entonces, tenemos todos estos reguladores esteroideos que justamente tiene que ver, estos reguladores o estas hormonas esteroideas, tiene que ver con los del gimnasio. Yo van a decir que estoy tramado con los del gimnasio, pero es un ejemplo muy recurrente en este tipo de cuestiones, que por ejemplo se inyectan hormonas esteroideas, ¿no? Estas hormonas esteroideas tienen relación con el metabolismo energético y ayudan o favorecen el crecimiento muscular, ¿no? De hecho, este tipo de hormonas esteroideas no solamente se usan o las usan los fisicoculturistas, que en el mejor de los casos usan hormonas esteroideas hechas para seres humanos, pero la mayoría de las hormonas esteroideas o muchas hormonas esteroideas están diseñadas para el ganado, sobre todo para el ganado vacuno. Se utilizan o se utilizaban por mucho tiempo este tipo de hormonas para que el ganado tuviese una mayor masa muscular. Entonces, ahora yo sí he escuchado de que hay casos de personas que son fisicoculturistas que literalmente se han inyectado hormonas esteroideas, pero se inyectan hormonas esteroideas hechas para animales, ¿no? Para animales de ganado. Entonces, imagínense si se inyectan eso y no se quieren vacunar, pues sí, está como de dar risa, ¿no?
son reguladores hormonales, eso es importantísimo. Vamos a ver que sobre todo los derivados del, dicen en Doctor House que si le dan esteroides a alguien con infecciones se muere. No tengo idea de la relación tan clara, Alan, pero seguramente tiene que ver con una respuesta, casi estoy seguro, con una respuesta del sistema inmune. Eh, Porque muchos de los antiinflamatorios, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar, ahorita seguramente han escuchado hablar mucho de la dexametasona, que es un antiinflamatorio esteroideo, que depende de los esteroides que son derivados del colesterol, que son inmunosupresores. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de moléculas evitan que la respuesta, bueno, su forma de actuar como antiinflamatorios es inhibiendo la respuesta inmunológica, porque la inflamación proviene de una respuesta inmunológica. Entonces, esta forma de regulación impide la respuesta inmunológica y es el mecanismo bajo el cual se inhibe la inflamación. Casi estoy seguro que tiene que ver con eso, que cuando te dan esteroides tienes una regulación negativa hacia el sistema inmune, existe una inmunosupresión y si tú tienes una infección, esto se agrava. De hecho, actualmente, por ejemplo, a las personas que tenían COVID, se puso muy de moda que se tenían que poner dexametasona. Ajá. Que que en el área COVID, un chavo en estudio salió que se inyectaba anabólicos. O sea que no, sí, seguramente. De hecho, ahorita actualmente, por ejemplo, la dexametasona eh, se utiliza para pacientes graves de COVID, pero fíjense, ahí fíjense la ambivalencia de utilizar esto. Si la utilizas en una persona que tiene una buena oxigenación, que no tiene síntomas de ser grave, la persona puede evolucionar a una infección grave de COVID. Justamente ¿por qué? Porque viene una inmunosupresión y esto puede agravar el cuadro de COVID. Entonces, por ahí existieron muchas sugerencias que se evitara el autorrecetarse la dexametasona si no tenías un cuadro de COVID. ¿Cuándo sí en el cuadro de COVID se utiliza la dexametasona o cuándo es que los médicos la recomiendan? Cuando ya tienes una inflamación muy, muy fuerte, sobre todo en los pulmones, que ya te está afectando la oxigenación, que ya tienes una necesidad de oxígeno suplementario. Allí en esos casos sí se ha visto que la dexametasona sí ayuda a recuperarse, pero justamente por esta parte de la inflamación, que si tú te la consideras, si te la tomas antes, tienes una inmunosupresión importante. Entonces, sí, Noemi, totalmente puede ser por eso, de que si se inyectan estos esteroides, que son los anabólicos, ahí tienen una inmunosupresión y quién sabe, debe de haber alguna relación importante en eso, porque de hecho, curiosamente, ha habido cuadros de personas fisicoculturistas que uno dice, ay, pues se ve que es una persona que hace ejercicio, que es que hace, pues que se ve saludable, ¿no? De alguna otra forma. Eh, y que estos anabólicos te causan una inmunosupresión, pues ha habido casos de fisicoculturistas, de hecho aquí en México, de algunos casos muy famosos, no sé si por ahí escucharon que se volvió, no sé si hasta se volvió viral, de un fisicoculturista de la Ciudad de México que había dicho que a él el COVID no le hacía nada, que no existía, pues sí, desafortunadamente le dio y pues falleció. Y desafortunadamente lo digo porque se hizo famoso por decir que no existía, que estaban ahí en el gimnasio como si nada. Y esa persona pues se veía, pues no sé si con la dieta puedas llegar a una musculatura de ese tipo, pero yo lo veo complicado y se veía pues muy musculoso. Entonces, eh, normalmente las personas que se inyectan este tipo de hormonas, pues tienen diferentes tipos de, pues sí, sí, que karma, no sé,
pues yo creo que ahí sí le falló pues cuidarse, ¿no? La confianza que después le damos al virus, esa es la complicada. Y es por eso que las personas que se inyectan esteroides inmediatamente tienen una respuesta como hormonal muy fuerte, ¿no? Les empiezan a salir barros, empiezan a tener la cara como muy grasosa. Son personas que tienen cambios de humor, ¿verdad? Este, son personas que tienen cambios de humor, que son personas que, o sea, en pocas palabras, son adolescentes, ¿no? Entonces, este, tiene que ver con todas estas respuestas esteroideas que tiene que ver con las hormonas, con que los lípidos son reguladores, que los vamos a ver con más detalle y eso es importante. También vamos a encontrar puro, sí, ahí para pero ella se va al extremo de la vigorexia. No sé si se inyecte algo o no, pero sí traen ideas como muy desatinadas, ¿no? Por ahí el otro día vi en Twitter que salía Ryan Reynolds y lo acababan de vacunar y puso en Twitter 5G done, ¿no? Como que ya está la 5G y ya salía como riéndose y digo, pues sí, o sea, la imaginación de la gente, ¿no? Vieron mucho los Power Rangers o no sé a veces de dónde sacan tantas cosas. Ah, ok. Ya ni me acuerdo qué puso, pero que a mí me dio mucha risa porque pues era burlándose de esas personas, ¿no? Este, pero bueno, entonces, algo importante que debemos de reconocer es que nosotros, nuestra sociedad, nutricionalmente, estamos bombardeados con que los lípidos o las grasas son negativas para nuestra salud. Y efectivamente pueden ser negativas. Es decir, nosotros podemos tener efectos graves a nuestra salud cuando tenemos dietas altas en grasa, cuando consumimos las grasas en altas cantidades. Pero es obvio que cualquier cosa, de hecho existe una toxicidad del agua si tú la consumes en altas cantidades. Existe una toxicidad evidente de las vitaminas y los minerales si tú los consumes en altas cantidades. Como cualquier otra cosa, si tú lo consumes en altas cantidades, pues te va a causar efectos deleterios en tu salud. Sin embargo, esto ha estado últimamente muy en boga. De hecho, hay un término científico, medio científico, que se utiliza para este tipo de dietas con altos contenidos de grasas, que es la dieta occidental. La dieta occidental, que es más occidental de Estados Unidos que del resto de América o de Europa, tiene que ver con un consumo de grasas alto y un consumo de carbohidratos muy alto. Entonces, esto se ha asociado y de ahí han nacido las estrategias mercadotécnicas acerca de la venta de alimentos light, la venta de alimentos de muchas otras cosas, ¿no? Que vamos a ver algunas cuestiones de este tipo que son importantes verlas, que obviamente existen muchos efectos relacionados a la salud con las grasas, pero justamente por el uso o el consumo indiscriminado de las grasas en nuestras dietas, que no tiene que ver porque las grasas por sí solas sean malas, ¿no? Al contrario, las grasas no solamente son necesarias, las grasas, por ahí existen algunos estudios, algo que yo les comento, que existen algunos estudios del ácido linoleico conjugado que se vende, que es un ácido graso, es una grasa que se utiliza para controlar el peso y funciona. De hecho, es un ácido graso que ha recibido mucha atención científica y se vende como en cápsulas y se utiliza para controlar el peso y sí funciona. Entonces, pues eso, el metabolismo tal cual de los lípidos es tan complejo que nosotros pensamos que el hecho de consumir una dieta en grasas puede tener consecuencias mucho más allá del simple hecho de ganar peso, ¿no? Entonces, esperemos aprender un poquito de todo eso, de cómo se relacionan todos estos lípidos con
con el metabolismo, y que quizás si no lo hacen, o si lo hacen más bien, quizás si lo hacen, dejemos de satanizar a los lípidos y sepamos identificarlos y sepamos por qué pueden ser buenos, por qué pueden ser malos, por qué hablamos del colesterol bueno, por qué hablamos del colesterol malo, por qué hablamos de todo esto. Entonces, este es el objetivo de esta unidad, que aprendamos el metabolismo de los lípidos y esto nos ayude a relacionarlo con actividades no solamente de nuestra vida diaria como seres humanos, sino que lo podamos, esta bioquímica, trasladar a microorganismos, la podamos trasladar a cualquier tipo de organismo, que es el objetivo de esta parte, ¿sí? Entonces, ¿a qué conocemos nosotros como lípidos? Los lípidos nosotros los podemos utilizar, o el término lípido lo podemos intercambiar con el de grasas. Grasas, el término grasa es un término utilizado y bien utilizado, pero en el ámbito bioquímico, hablar de las grasas puede ser un término como de cholos, ¿no? O sea, es como un término, como en vez de decir bacterias, decir microbios. Es algo que no se utiliza tanto en el argot bioquímico, aunque esté bien empleado, sino quizás las palabras más utilizadas ya en términos bioquímicos acerca de los lípidos es en sí la palabra lípidos, ácidos grasos, que refiere a una parte de los lípidos, a triglicéridos, que es otra parte de los lípidos, y otro tipo de lípidos que pueden existir, como los fosfolípidos, como los derivados del colesterol, como muchos otros tipos de lípidos. Entonces, es por eso que aquí, bueno, para que nos entendamos, nosotros podemos referirnos a estas moléculas como lípidos, como grasas, y en algunos casos los van a referir como ácidos grasos. ¿Ok? No sé si hasta aquí vayamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo en orden? Bueno, entonces, vamos a empezar con algo que no nos pide que empecemos el temario, pero para mí es importante, es los lípidos los vamos a utilizar principalmente, bueno, para almacenar energía, como reguladores hormonales, como sustancias de soporte o de estructuras celulares, como, como moléculas de señalización, como parte de vías de señalización, y ahorita son de las que recuerdo de entre muchas. Quizás la más importante y la que vamos a ver ahorita tiene que ver más con el metabolismo energético, que tiene que ver con la función de los lípidos para almacenar energía. ¿Por qué los lípidos, y en específico un tipo de lípidos que son los ácidos grasos, se utilizan para almacenar energía? En primera instancia, tiene que ver, bueno, los ácidos grasos tienen una mayor capacidad de almacenar electrones que un carbohidrato. De hecho, les voy a enseñar un artículo donde justamente se habla de eso. Deme un minuto en lo que lo abro. De hecho, es un artículo padrísimo. Aquí está. Espero que más adelante, no sé si nos permita la vida, si nos permita la salud, si nos permitan que les demos esa clase, pero darles una materia que me gusta mucho a mí, que he estado dando ya varios años, que es la materia de bioreactores. Entonces, este es un acercamiento bastante interesante a eso. Nada más que ya no sé dónde lo puse. Aquí va a estar. Estos, bueno, justamente ya se los, ya yo creo que los debo de tener cansados de hablarles tanto del cáncer, pero bueno, esa parte de lo que nos dedicamos. Y mucho de lo que conozco tiene que ver con eso. En este artículo utilizan una
técnica que se utiliza en ingeniería bioquímica, en ingeniería de bioreactores, pero ellos la utilizan para hacer un balance de electrones en células cancerígenas. Y bueno, nosotros sabemos que el carbono tiene la capacidad de donar 4 electrones, el hidrógeno tiene la capacidad de donar 1 electrón, el nitrógeno tiene la capacidad de aceptar 3 electrones, por eso tiene un valor de -3, y el oxígeno tiene la capacidad de aceptar 2 electrones, por eso tiene un valor de -2. Cuando sacamos los valores de electrones por molécula, por ejemplo, tenemos que los carbohidratos, por ejemplo, la glucosa, tiene la capacidad de donar 24 electrones. En cambio, los lípidos, por ejemplo, el palmitato, que son 16 carbonos, es un ácido graso de 16 carbonos, tiene la capacidad de donar 92 electrones. Casi 3 veces más, más de 3 veces incluso que lo que puede donar un carbohidrato. Esto es importante y tiene que ver con la capacidad de reducción. La reducción nosotros la podemos a grandes rasgos ver por la cantidad de hidrógenos que tenemos. En este caso, esta molécula tiene 32 hidrógenos, que los hidrógenos de alguna forma me pueden diferenciar qué tan reducida está una molécula, y la glucosa tiene solamente 12 hidrógenos. Esta capacidad de los lípidos que tienen una mayor reducción, esa es la capacidad por la cual químicamente se utilizan en nuestros organismos para almacenar energía. Es decir, una molécula de lípidos tiene una mayor capacidad de almacenar energía que una molécula de glucosa o de un carbohidrato. Algo más importante que también tiene que ver con su capacidad de almacenar energía es que si yo almaceno energía en forma de glucógeno, que es el polímero de glucosa, esta cantidad de oxígenos que tiene le da cierta polaridad, tiene 6 oxígenos, estos grupos hidroxilo, lo que hace es que el glucógeno se hidrate. Entonces, si yo guardo, por ejemplo, y por aquí tenía el dato, que si guardas 1 gramo aquí viene, si guardamos 1 gramo de glucógeno, se une a 2 gramos de agua. Es decir, que por cada gramo que tenemos de glucógeno, tenemos 3 gramos en total por 2 gramos de agua. En cambio, ustedes han visto, y este experimento lo pueden hacer en sus casas, y es algo que ni siquiera estoy seguro que necesitan hacer, es que el agua no se puede mezclar con el aceite. Esta capacidad hidrofóbica de los aceites le permite justamente a los ácidos grasos que no absorban agua. Y es por eso que un ácido graso lo consideramos como anhidro, ¿sí? Y 3 gramos de glucógeno tendríamos que serían 3 gramos de ácidos grasos prácticamente en total, ¿no? Ahora, sabiendo esta parte, nosotros podemos llegar a un balance de energía bastante básico, que la oxidación completa de 1 gramo de lípidos te produce alrededor de 38 kilojoules por gramo, que en términos de la nutrición que nosotros conocemos son alrededor de 9 kilocalorías sobre gramo, ¿sí? Aquí les voy a pasar un dato interesante. En ninguna de las etiquetas, bueno, creo que ninguna, al menos que me equivoque, de las etiquetas nutricionales, si ahorita ustedes se están echando un gansito, si se están echando su droga cola, se están echando cualquier alimento que tenga una etiqueta nutrimental, normalmente ustedes van a encontrar una unidad que no existe en las etiquetas nutrimentales, que es calorías con C grande. Esa es una unidad que se inventaron los nutriólogos que no sé cuál sea la razón de nombrarles así, pero esas calorías con C grande, que de hecho no existen en el sistema internacional, equivalen a las kilocalorías. No sé si hasta fueron los gringos que no les gustan las unidades del sistema internacional, no sé de dónde venga esa parte. Entonces, 9
kilocalorías equivale a las 9 calorías que nosotros vamos a ver en las etiquetas nutrimentales que vienen con una C mayúscula, ¿no? Entonces, en realidad, esas calorías que tenemos en las etiquetas nutrimentales refieren a kilocalorías. Entonces, 1 gramo de grasa puede producir aproximadamente 9 kilocalorías. 1 gramo de carbohidratos de glucosa puede producir la mitad o menos de la mitad, que son 17 kilojoules por gramo, que sería alrededor de 4 kilocalorías por cada gramo de de carbohidrato. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la capacidad de producir casi el doble de energía con 1 gramo de lípidos que lo hago con carbohidratos. Ahora, volviendo a este pequeño balance, 3 gramos de glucógeno equivalen netamente a 1 gramo de glucógeno, porque son 2 de agua. Con ese gramo de glucógeno, yo puedo producir 4 kilocalorías, ¿sí? En cambio, con 3 gramos de lípidos netos, porque no absorben agua, yo puedo producir 3 por 9, 27 calorías, ¿sí? Esas 27 calorías por 4 son casi, ¿cuántos? 7 veces más. Es decir, son 6.75 veces más. Que los lípidos tienen la capacidad, al menos hablando en términos de 3 gramos, de almacenar 6 o casi 7 veces más energía que lo hacen los carbohidratos. Esa es una razón muy sencilla para que evolutivamente los organismos hayan decidido almacenar energía en forma de lípidos en lugar de glucógeno, ¿sí? Sin embargo, los organismos sí almacenan energía en forma de glucógeno y, por ejemplo, nosotros tenemos que una persona que, pues ponerle un peso, ¿no? Que pesa alrededor de 70 kilos, tiene alrededor de, fíjense, cuántas reservas energéticas, fíjense cuántas vueltas a la unidad deportiva tendrían que darle. Tiene una reserva de triacilgliceroles, que son lípidos, de alrededor de 100,000 kilocalorías, ¿sí? Imagínense, si ustedes, una persona de 70 kilogramos, un hombre, haciendo una actividad moderada al día, consumirá unas 1,700, 1,900, vamos a cerrarlo, 2,000 kilocalorías. Estas 100,000 kilocalorías, ¿para cuánto le alcanzaría? Para 50 días, para meses, ¿sí? Para más de un mes. O sea, puedes sobrevivir de sus reservas de lípidos por mucho tiempo. En cambio, bueno, tenemos 24 kilocalorías en forma de proteína, que es músculo, que esta no la vamos a consumir. Esa es la parte más preciada del organismo. Y tenemos alrededor de 600 kilocalorías en forma de glucógeno. Que esa te las consumes en un ratito, ¿no? En la corrida a la combi para irte al TEC ya se te fueron esas 600 kilocalorías. Y de estas 40 kilocalorías de glucógeno se encuentran perdón, 40 kilocalorías en forma de glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Acuérdense, la glucosa se utiliza de manera inmediata, ¿no? Es con la que ahorita, en teoría, nosotros estamos tomando clase. Y el glucógeno, pues ese lo tenemos como reserva. Cuando no tengo ni glucógeno ni glucosa, ¿qué es lo que se va a echar el organismo? Los lípidos, los triacilgliceroles. Y tenemos, así que si ustedes quieren bajar la lonja, chequen la cantidad de vueltas que le tienen que dar a la unidad deportiva. Si por cada vuelta ustedes consumen en promedio unas 50 kilocalorías, ¿cuántas vueltas le tendrían que dar a la unidad deportiva para bajar toda la lonja? Entonces, no tiene que ver nada con esos cálculos. Alan anda con el glucógeno. Yo ya me eché mi taco, ¿no? Yo sí, si ahorita les doy clases sin comer, me desmayo, hombre. Hasta me agarran de mal humor. Sí, de por sí a veces me agarran de mal humor, pero de más mal humor. Entonces yo ya me eché mi comidita. Yo ya ahorita estoy sintiendo cómo se sintetiza el ATP y allá ya se está almacenando en forma de lípidos, estoy sintiendo.
Ok, entonces, ¿dónde se almacena toda esta energía? ¿Dónde se almacena toda esta energía de los triglicéridos? Y si se fijan, tiene que ver con que la capacidad de almacenar energía neta de los lípidos es muy alta. Imagínense, pues ya, si me llegara a desmayar, pues ahí, pues no sé qué hagan, pues esperar a que me recupere. Ya si no se acaban las 2 horas, pues se salen. Ahí me mandan a alguien a que este, me recoja, ¿no? O sea, aquí luego, 1 hora libre. Y bueno, no solamente tiene con la capacidad, tiene que ver con, no, pues ahí ustedes hay que los recojan, hombre, su mamá, su papá, su hermano, su hermana, el novio, la novia. Ahí luego, seguro que les echen poquito alcohol y con eso vuelven a la vida. Y tiene también que ver con la capacidad, la eficiencia que tenemos en espacio de almacenar esa energía. Es decir, 3 gramos de lípidos me almacenan mucha más energía en cuestión de espacio de lo que me puede almacenar 3 gramos de glucógeno. Entonces, esas son de las razones principales por las cuales el organismo decide almacenar energía en forma de lípidos, ¿no? Es la fuente más importante de obtención de lípidos. Y de hecho, la mayoría de los lípidos que nosotros almacenamos se almacenan en unas células especializadas que conocemos en el bajo mundo como la lonja, pero los bioquímicos le llaman células de adipocitos, o sea, el tejido adiposo, ¿no? Estas células son células que se encuentran de manera subcutánea, es decir, que la grasita nosotros la vamos a sentir entre la piel y la estructura pues vaya, nuestros tejidos, de nuestros huesos, ¿sí? Entonces, esta grasita es la que vamos a guardar ahí, pero también algo bien importante, ¿quién nos ha echado? Cuando van a la carnicería, a ver, vamos a ver qué tan carnívoros son. ¿Cuál es la carne más rica? ¿La que tiene grasita o la que no tiene grasita? ¿Cuál es la más rica? La que tiene grasita, ¿no? Entonces, después ustedes ven estos cortes, que son unos cortes de carne muy sofisticados, como no sé, puede ser un New York, o puede ser una de estas, hasta se me fue el nombre ahorita, que también tiene mucha grasa, que los chefs le llaman como el marmoleado. No sé si han escuchado hablar que una carne marmoleada que tiene un poquito de grasa entre las fibras es la carne que da un mejor sabor y es la carne más cara. Ese marmoleo en la carne es difícil de llevar a cabo. O sea, a las personas que se dedican a criar ganado sabrán que para que tengan suficiente marmoleo la carne, pues el ganado no tiene que hacer tanta actividad física, tienes que tenerlo con una dieta especial. Por ahí, por ejemplo, unas vaquitas en España que las alimentan con almendras y con nueces, y estas vaquitas adquieren la carne, adquiere el sabor de la nuez y de las almendras, pero aparte por el contenido de ácidos grasos de estas nueces, su carne tiene una gran cantidad de grasa. Y pues echarte un corte de esos, te sale carísimo porque es una carne muy cara, ¿no? Por la especialización que tiene. Entonces, ¿dónde más podemos nosotros almacenar ácidos grasos? En nuestros músculos, ¿sí? Entonces, principalmente vamos a almacenar grasa en el tejido adiposo, perdón, en los adipocitos o en el músculo, donde también se puede almacenar grasa, pero ya fisiológicamente no es correcto que tengamos grasa ahí, en el hígado, en el corazón, que se llaman este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la del hígado se llama esteatosis
se llama hígado graso no alcohólico. También las personas que toman mucho tienden a formar una gran cantidad de grasa en el hígado, que a ese se le llama como el hígado graso alcohólico. Y por ejemplo, las personas que nos gustan las garnachas, que nos gusta echarle a las carnitas, que nos gusta comer mucha grasa, cuando ya tienes una cantidad enorme de tiempo comiendo mucha grasa, echándote tus cervezas y todo, hay alta probabilidad de que formes hígado graso no alcohólico. ¿Cuál es la primera señal de que tú tengas hígado graso alcohólico? Normalmente es una inflamación del hígado y ustedes van a sentir en la parte inferior derecha, como si fuera al lado de su estómago, ahí es donde se ubica abajito de las costillas, entre las costillas ahí se ubica su hígado. Si de repente han sentido una inflamación ahí, al tocarse les duele, no es necesariamente que tengan eso, ¿no? Pero si ustedes saben que no comen tan bien, y aparte ustedes son muy jóvenes, es imposible que tengan eso. Pero las personas ya mayores, así como nosotros, ya tenemos que empezar a ver que cuidarnos nuestra alimentación y todo. Que obviamente para que te diga graso, sí tienes que tirarte al olvido, ¿no? O sea, es muy difícil que eso ocurra. Y posteriormente, pero si hay personas que les da, posteriormente cuando tienes hígado graso no alcohólico, también es muy probable que tú tengas una acumulación de lípidos en el corazón, que también es la formación de acumulación de ácidos grasos en el corazón, de grasita, eso también es muy malo, ese tipo de enfermedades. Y también obviamente se relaciona con la arteriosclerosis que tiene que ver con que nuestras venas, nuestras arterias se tapan, y esto tiene que ver con la acumulación de colesterol, de placas aterogénicas. Estas placas aterogénicas, que también ustedes son muy jóvenes, no tienen que preocuparse por nada de eso, pero se dan, no, Lilian, tú no tienes que preocuparte de nada. No, ese tipo de cuestiones, ya solamente, bueno, ahorita vamos a platicar de cuándo pueden ocurrir, pero, por ejemplo, el hígado graso no alcohólico ocurre muy comúnmente en personas que tienen diabetes, en personas que tienen una alimentación exageradamente mala. Las placas aterogénicas ocurren en personas que pueden tener el colesterol desregulado genéticamente o metabólicamente, o también pues se puede deber a que por 30 años, 40 años de tu vida, tú te dedicaste a tener una dieta rica en ácidos grasos saturados de origen animal, y pues no cuidar tu alimentación de muchas formas, ¿no? Las placas, de hecho hay una forma de sacar este riesgo aterogénico que tiene que ver con el colesterol bueno, malo, te puede ayudar. Sí, exactamente, Alan, te puede ayudar a prevenir los tés, pues echarte casi prácticamente cualquier té, y de hecho el hígado graso no es una enfermedad tan grave. Es grave cuando te la detectas y te sigue valiendo gorro, porque puede pasar a cirrosis y después a cáncer de hígado. Pero normalmente el hígado es pues, si puedo denominarlo así, es un órgano muy noble que tiene una capacidad de regeneración muy rápida. Entonces, las personas que tienen hígado graso, normalmente haciendo ejercicio y cambiando ligeramente sus hábitos, mejoran. Pero sí, ¿cómo puedes prevenirlo? Obviamente hay muchos estudios con estas bebidas, sobre todo con el té. El té existe una gran cantidad de estudios, y la mayoría de los fitoquímicos, que son muchos, no todos, muchos fitoquímicos que son compuestos que nosotros obtenemos de la dieta, que vienen derivados de las plantas. Por ejemplo, el té, el café, las verduras, las frutas, el consumo habitual de todas estas te reduce en gran medida todos estos riesgos, ¿no? Entonces, vamos a hablar más adelante de todo esto, porque es un tema que yo traigo fresco por muchas razones, y que es un tema que creo que les puede interesar bastante. Entonces, lo vamos a ir retomando y vamos a hablar en específico de algo de eso. ¿Qué más? Ok, entonces,
más o menos vamos viendo hasta aquí para qué es importante. De hecho, aquí sale esta pajarito que está muy bonito, que es un pajarito que tiene una migración, si no mal recuerdo, desde Canadá a Sudamérica, que es la Pluvialis dominica, y que vuela desde Alaska hasta Sudamérica en un vuelo de prácticamente 3.800 kilómetros. Vuela por el Golfo de México, no come, su alimentación es mínima porque pues, no puede comer durante su vuelo y prácticamente toda su energía se obtiene a través de triglicéridos. Entonces, para que se den una idea, nosotros tenemos la capacidad de la grasita más o menos que tenemos nosotros ahí guardada. Evolutivamente eso es importante. ¿Por qué? Porque nos permite sobrevivir sin una necesidad energética tan alta por periodos muy largos de tiempo, muy largos de tiempo. Entonces, eso energéticamente, eso es muy, muy importante. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos los lípidos? ¿Cómo empieza el metabolismo de los lípidos? El metabolismo de los lípidos empieza desde el páncreas, con la liberación, bueno, empieza, perdón, desde la digestión, que puede, ¿no? que tiene que ver con la liberación pancreática de lipasas. Estas lipasas pueden liberarse, si no mal recuerdo, desde el tracto, desde el esófago ya tenemos liberación de lipasas, hay liberación de lipasas en estómago y en intestino. Principalmente vamos a verlas en el intestino, es donde se tiene principalmente la función de estas lipasas. Las lipasas son un tipo de enzimas que por razones biotecnológicas yo conozco muy bien. Por ahí yo he estado trabajando con un doctor del TEC de Morelia que se dedica biotecnológicamente a producir lipasas. Por ahí es el doctor Juan Carlos González. Bueno, les voy a dar una cuestión biotecnológica que tiene que ver con la bioquímica y dejen nada más les pongo aquí el artículo que tenemos aquí con Juan Carlos, nada más para hablarles de esa parte. Este es un artículo que de hecho este es un número especial, se publicó en un número especial de lípidos. Este estudio se hizo, bueno, Ricardo es ahorita es un profesor también de ahí del TEC de Morelia, el doctor Vázquez Marrufo es profesor de la Michoacana, el doctor Penagos también es doctor, él es doctor de medicina, el doctor Vázquez Marrufo es del área de biotecnología, que es el CEMEP, que pertenece a la Facultad de Veterinaria, y Juan Carlos es mi colaborador, y pues bueno, porque ya me he dado cuenta que hay muchos que no saben mi nombre completo, creo que no me presenté, pero este es mi nombre completo, ya me he dado cuenta en los trabajos que me ponen hasta algunos José Roberto Madrigal, no sé cómo me pusieron, pero bueno, ya les bajé sus 80 puntos a los que no me pusieron bien el nombre. Bueno, en este estudio, lo que se hace con estas lipasas, las lipasas no solamente las producimos los mamíferos o los seres humanos, las lipasas se producen en prácticamente en todos los organismos y son importantes para la degradación de los ácidos grasos. Chente, así me pusieron, ¿verdad? Sí me di cuenta que unos, quién sabe hasta cómo me cambiaron el nombre. Y hay algo en la que ustedes diariamente utilizan lipasas. ¿En dónde creen que se utilizan lipasas? No sé si diariamente, pero quizás muy recurrente. ¿Dónde creen que haya lipasas? Que ustedes hasta seguramente han ido a comprar lipasas al súper y ni se han dado cuenta. ¿Dónde se imaginan? ¿Quién en sus casas se encarga de lavar la ropa? ¿Sí la lavan ustedes o no? Bueno, al menos la meten a la lavadora porque van a decir, no, la lava la lavadora. Ok, ¿ya han escuchado hablar de estos biodetergentes?
que ya no tiene que ver ni con los que lavan la ropa, sino tiene que ver hasta con el jabón Foca, el Blancanieves, que traen, la mayoría de estos detergentes traen enzimas activas y no sé qué tanto nombres les ponen. En realidad son lipasas. Estas lipasas, de hecho, los detergentes, la palabra detergente viene de un nombre bioquímico. Los detergentes es el nombre de una sustancia química que tiene que ver muchísimo con los lípidos y son sustancias anfipáticas, que es una sustancia anfipática que tiene una parte polar y tiene una parte no polar. Los detergentes químicamente se utilizan para poder disolver las grasas. Es por eso que nosotros utilizamos detergentes para lavar la ropa, para lavar los trastes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de solubilizar las grasas y mucha de la suciedad que nosotros tenemos en nuestra ropa se debe a estas grasas. Los detergentes las solubilizan. ¿Y qué es lo que hacen las lipasas? Las lipasas rompen estos ácidos grasos y ayudan a que, por ejemplo, la ropa o los trastes queden más limpios, que queden en mejor lado. Y esto se ha vuelto una cuestión biotecnológica muy importante porque cada vez se ocupa o la industria demanda una mayor cantidad de lipasas y que estas lipasas funcionen mejor. De hecho, para no hacerse las largas, las lipasas se utilizan si alguien tiene una chamarra de piel o tiene alguna otra, que no sea vinipiel, que sí sea piel, que se haga suave ese tipo de piel, se debe a un tratamiento que se hace con lipasas y con otras enzimas. El pan Bimbo que ustedes consumen tiene un tratamiento con lipasas que le permite tener una flexibilidad, que le permite tener ciertas características organolépticas importantes. Las lipasas se utilizan obviamente, como ya los mencioné, en los detergentes y ahorita de lo principal que me acuerdo. Entonces, en este estudio nosotros decidimos aislar lipasas a partir de este organismo que es Cluiberomyces marcianus, que es un organismo que actualmente se utiliza para la producción de tequila y que tiene características muy importantes, por eso se llama marcianus, de Marte, porque crece a temperaturas muy altas y tiene características de osmotolerancia y todo. Por lo mismo, nosotros hipotetizamos que las lipasas provenientes de este organismo podían resistir temperaturas más altas y podían ser más osmotolerantes, lo cual es una característica importante en las aplicaciones industriales. Para no hacerse las largas, esta nada más es la portada. Déjenme, pongo el artículo completo. A ver si es este. Y para no hacerse las largas, pues ahí se hizo un trabajo bioinformático, se encontraron las lipasas de estos organismos, se hizo por ahí un modelado, se hizo una filogenia y se detectó que Cluiberomyces marcianus sí tenía lipasas, se hicieron algunos alineamientos, se modeló las posibles proteínas, los aminoácidos que interactuaban. Y posteriormente se comprobó, esta es la estructura secundaria, las láminas beta, las hélices alfa, bueno, este es todo el análisis bioinformático. Ahorita en un nuevo artículo que estamos justamente trabajando, que estamos en revisión, comprobamos todas las actividades que estas lipasas que nosotros predijimos o se predijeron por bioinformática existen y que tienen función. Entonces tiene que ver con esta parte. Ahora bien, estas lipasas lo que ayudan es, primeramente, tú de la dieta vas a obtener moléculas o lípidos en forma de triglicéridos. Los triglicéridos son una molécula de glicerol en cual cada una de sus carbonos, en sus grupos hidroxilo, tiene unido un ácido graso. Es por eso que se llaman son tri porque tienen 3 ácidos grasos, acil porque este es el grupo o el nombre del grupo que se forma, el grupo acilo, y glicerol de ese glicerol. Nosotros esta molécula la tenemos muy presente porque en la bioquímica clínica es uno de los parámetros más importantes cuando te hacen estudios de sangre, te miden los triglicéridos.
Los triglicéridos son justamente lo mismo, es esto. Cuando nosotros consumimos en la dieta estos triglicéridos son rotos, se rompen uno a uno los ácidos grasos por medio de lipasas y para esto se invierte agua, ¿sí? Entonces se va rompiendo y se libera el primer ácido graso, tenemos el diacilglicerol, funciona otra lipasa y tenemos monoacilglicerol y tenemos otra lipasa y podemos tener glicerol y tener los tres ácidos grasos o tres ácidos grasos, perdón, libres. Algo importante es que ocupa agua. Vamos a ver que el agua es muy importante para el metabolismo de los lípidos. De hecho, por ahí, no sé si alguna vez lo han notado, pero cuando ustedes consumen una gran cantidad de grasas, van a notar que les da mucha sed. No sé si lo hayan notado. Cuando consumen una cantidad de grasas importante, una dieta con una cantidad de grasa importante, no inmediatamente, quizás a la hora, quizás en un tiempo un poquito más corto o largo, van a tener una gran necesidad de tomar agua. Y esto se debe a que, ¿qué? A que la hidrólisis de esos ácidos grasos que ustedes están consumiendo ocupa mucha agua. Aparte, la beta oxidación, que es la formación de energía a partir de estos ácidos grasos, también ocupa mucha agua. Entonces, la demanda de agua a partir del metabolismo de los lípidos es muy alta. Y seguramente ustedes van a notar que cuando después de comidas importantes van a tener una demanda o van a tener una necesidad de tomar agua muy, muy, muy grande, ¿no? Ahora bien, ¿cómo las lipasas pueden romper estos triglicéridos? Estas lipasas, para romper estos triglicéridos, estas lipasas están diluidas en un medio hidrofílico, es como si las tuviéramos diluidas en agua. Si las grasas no se pueden diluir en agua, entonces, ¿qué estrategia hacen los organismos para poder que estas lipasas puedan tener acceso a estos ácidos grasos? Pues para esto, ustedes pensarán que nuestros organismos secretan detergentes. ¿Qué piensan? ¿Nuestro organismo secretará detergentes o sustancias similares a los detergentes? ¿No? Sí, de hecho se llaman ácidos biliares, ¿sí? Lo que las abuelitas, lo que en el bajo mundo de las tías, de los tíos, de los abuelitos conocemos como bilis, ¿no? La bilis, que la bilis tiene un color súper característico, ¿no? Tiene un color muy característico. Una de los detergentes que se producen, que son parte de la bilis, de los ácidos biliares, es el glicolato, que son las sales biliares. Estas sales biliares son producidas por una parte especial del hígado y se liberan al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo estos detergentes que tienen una parte no polar, que es prácticamente todo esto, y una parte polar, que es esta parte del ácido carboxílico con esta cetona, lo que se encargan es de disolver las grasas. Estos ácidos biliares disuelven las grasas y al disolver las grasas las hacen accesibles a las lipasas para que las lipasas las empiecen a desmenuzar, las empiecen a romper, ¿sí? Entonces, estos ácidos biliares son importantísimos. Son sustancias anfipáticas. Aquí se los voy a poner. Anfipáticas. No sé si te referías a ese nombre, Noemí. Creo que sí. Anfipático. Algo que dijo también de que, o sea, provenían de los ácidos biliares. No me acuerdo cómo dijo el nombre. Que provenían de los ácidos biliares. No sé qué, algo así. El glicolato. Es este. Ok. Ajá, este es uno de los. Sí, por nada. Este es uno de los ácidos biliares, el glicolato. Algo importante. Sí están familiarizados con el término anfipático. Los fosfolípidos son anfipáticos, por ejemplo, tienen una parte polar y una parte no polar. Los detergentes son anfipáticos, tienen una parte polar y una no polar. El alcohol, el etanol es anfipático, tiene una parte polar y no polar. Por eso se dice que el alcohol, el etanol que ahorita nosotros utilizamos para
Ahorita con el COVID, echarnos en la mano, en todos lados se echa uno alcohol. Es muy bueno para solubilizar las grasas. Si no, hagan ese experimento. Si tienen tantito alcohol, hagan el experimento de poner tantito alcohol con aceite y van a notar que existe una dispersión en comparación con el agua, porque también es una sustancia anfipática que permite una mejor dispersión de los ácidos grasos. De ahí que los tíos dicen, ¿no? Los tíos, las tías, échate un mezcal para que haga digestión, para que diluya las grasas. Pues en una de esas sí han de tener razón, ¿verdad? Te echas un mezcal, pero diluyes las grasas y te diluyes la sangre, acabas bien cuete. Pero bueno. Entonces, estas sales biliares, para el desempance exactamente, estas sales biliares son bien importantísimas para el metabolismo de los lípidos, importantísimas. Pero se dice que pueden tener una respuesta humoral, que puede ser por una respuesta nerviosa y que no necesariamente todo el tiempo se van a liberar cuando tenemos grasas. Entonces, de ahí que sí existe una relación entre estados de ánimo, sí, eso sí se conoce, estados de ánimo y la secreción no tal cual de los ácidos biliares, sino de sustancias que pueden derivar de estas. Y de ahí que viene que no hagas bilis, te vas a enfermar, ¿no? Que dicen la mamá. Que a mí, cada que escucho la palabra bilis, no sé si vieron el video del Ferra, de Felipe Ferra Gómez. Siempre cuando escucho hablar de bilis, me recuerda a él que decía que su mamá le dijera que no haga bilis. Entonces, me recuerda a Felipe Ferra Gómez. Bueno, una vez que tenemos la liberación de los ácidos grasos, esto es en las células intestinales. ¿Qué es lo que hace? Las lipasas liberan los ácidos grasos, liberan a monoacilgliceroles. Estos son transportados a las células mucosales, de las células de lumen a las células mucosales. Y en las células mucosales, adivinen qué se hace. Esto nada más se desintegran para el transporte y en las células de nuestro intestino las vuelven a sintetizar en forma de triacilgliceroles, ¿sí? Los triacilgliceroles, posteriormente, en conjunto con otras proteínas y otros lípidos, entre ellas derivadas del colesterol, apoproteínas, forman unas estructuras que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son unas sustancias que son como bolitas de grasa, como micelas de grasa, que estos kilomicrones pasan al sistema linfático y de ahí se van a los órganos blancos, ¿no? Estos kilomicrones, por aquí había creo una imagen de un kilomicrón, creo que está acá arriba. No, esto es de una, no vienen aquí. Pero bueno, estos kilomicrones son muy importantes. Creo que era en el otro libro. A ver, déjenme ver si viene. Aquí. No. No me acuerdo dónde lo vi. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, estos kilomicrones, que estos kilomicrones tienen que ver todo, esto sí lo vamos a ver más adelante, tienen que ver todo con el colesterol de alta densidad, el HDL, mejor conocido como el bueno, y el colesterol LDL o VLDL de baja densidad o muy baja densidad, que tiene que ver como el colesterol malo. Y vamos a entender por qué se les denomina colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? Porque estos kilomicrones también están hechos de colesterol. Bueno, ya que tenemos por las lipasas la liberación de glicerol y ácidos grasos, una vez dentro del intestino se vuelven a formar los triacilgliceroles se unen a los kilomicrones y los kilomicrones pasan al sistema linfático y del sistema linfático se van a la lonja. Todos tenemos la lonja formada de diferente forma, ¿no?
hay unos que se nos forma acá atrás, acá por los riñones, hay acá en los cachetes, en otros lados tenemos diferente, pero lo más normal es tener tejido adiposo, tener un tejido adiposo abdominal, ¿no? Que es alrededor del abdomen. Bueno, este tipo de hormonas tiene en la papada también aquí la guardamos, tiene que ver con la movilización de triglicéridos hacia ácidos grasos y gliceroles, pero a partir de los adipocitos. Cuando ya tenemos estos triglicéridos y estos triglicéridos los queremos utilizar, pero ya no vienen de la dieta, sino los queremos utilizar de los adipocitos, viene una ruta hormonal, que esta ruta hormonal viene dada por hormonas como el glucagón, que ya conocemos, como la epinefrina, que ya conocemos. Lo que hacen estas rutas es que aumentan la cantidad de AMP cíclico, se libera, se activa la proteína PKA. La PKA activa esta proteína que es la perilipina. La perilipina activa esta proteína que es la ATLG, que es la lipasa adiposa de triglicéridos. ¿Qué hace esta lipasa de triglicéridos? Empieza a hidrolizar los ácidos grasos, los triglicéridos, a diacilglicerol, a monoacilglicerol, y posteriormente actúa la monoacilglicerol lipasa para formar glicerol y ácidos grasos. El glicerol y los ácidos grasos se transportan al torrente sanguíneo y, de hecho, aquí es, por ejemplo, es una pregunta que quizás a ver si me van entendiendo. Si ustedes se levantaran a correr, que les guste correr, yo sé que a muchos de ustedes les gusta correr, se levantan a las 8 de la mañana sin desayunar y se van a correr, ¿de dónde obtendrán la energía para correr? ¿Del glucógeno, de la glucosa o de los ácidos grasos? ¿De dónde creen? Exactamente, se obtiene de los ácidos grasos. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio matutino, que lo hacen sin desayunar o sin una necesidad o sin tener un consumo energético, normalmente tienen una gran movilización de ácidos grasos, y todas las actividades que tú haces en la mañana se hacen principalmente con la demanda de ácidos grasos. También se tiene evidencia que algunos ejercicios de bajo impacto calórico, es decir, ejercicios que ocupan poca energía, tienen la capacidad, o puedes tener la capacidad metabólica, de llevarlos a cabo con la energía liberada de los ácidos grasos, como puede ser una caminata, como puede ser algunas otras tipo de ejercicios moderados. Pero en la mañana, cuando tú te vas a correr y que tu cuerpo ocupa o necesita energía, normalmente la hormona que vamos a tener aquí para el receptor 7TM va a ser el glucagón. El glucagón te va a permitir tener todo este tipo de actividad para poder liberar ácidos grasos y glicerol. ¿Hacia dónde se van los ácidos grasos y el glicerol? De las células de los adipocitos se liberan al torrente sanguíneo. Los ácidos grasos se van principalmente al músculo, y aquí es donde vamos a ver la primera ruta metabólica, que es la oxidación de los ácidos grasos, que es la beta-oxidación, a la formación de acetilcoenzima A, y entran al ciclo de Krebs, ¿sí? Por ejemplo, el glicerol se va al hígado, y en el hígado el glicerol, a través de la glucólisis, forma piruvato, o si hay necesidad, también puede formar glucosa a partir de la gluconeogénesis. Estas dos rutas metabólicas es algo que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, las demandas energéticas, cuando tú tienes poca energía de uso inmediato, son hechas principalmente por el consumo de ácidos grasos, ¿no? De ahí que este tipo de ejercicios matutinos se mantengan, pues vaya, con la hidrólisis, o la energía viene de esos ácidos grasos. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo puedo obtener la energía de los ácidos grasos de la dieta,
Y a partir de la dieta, yo puedo obtener estos ácidos grasos que son hidrolizados por las lipasas de mi intestino principalmente. Se pasan posteriormente, una vez en las células de la mucosa, otra vez a triglicéridos. Y estos triglicéridos posteriormente son pasados al sistema linfático para que vayan a los tejidos blancos por los kilomicrones. Pero si yo no estoy teniendo un consumo dietario nutricional de ácidos grasos, estos provienen de los adipocitos, de la lonja, y de la lonja pues se pasa principalmente al músculo para llevar la beta oxidación y al hígado para formar ATP por la glucólisis o formar glucosa. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya me imagino a alguno de ustedes echándose la, la, la clase de ácidos grasos con unos tacos de carnitas y su Big Cola, porque si no, no saben ricos, ¿verdad? No saben ricos los tacos de carnitas así con unos chiles en vinagre y unos frijolitos refritos. Ay, ay, ay. Bueno, eso es para que vayan liberando los ácidos grasos, las sales biliares y ahorita, de hecho, todo esto tiene una relación. No sé si han escuchado que, por ejemplo, que es bueno comer a tus horas, ¿no? Que todos los días, si tú te pones una hora, eso le ayuda a tu metabolismo. Y muchos de nosotros podríamos pensar, eso no es cierto, pues eso no tiene nada que ver. ¿Qué creen? ¿Será importante o no será importante? Comer a tus horas. Tener una hora cronológica todos los días, aunque suene redundante, para comer. ¿Será bueno para tu metabolismo? Sí. De hecho, fíjense, el salivar, cuando a ti se te antoja algo y empiezas a salivar, tiene que ver con una preparación del cuerpo para ingerir alimentos. Empieza a secretar saliva. ¿Por qué? Porque se está preparando para empezar a recibir los alimentos y a digerirlos. Las personas que consumen alimentos de manera cronológica todos los días, yo todos los días como a las 2 de la tarde o ¿no? A tales horas, su cuerpo se adapta y desde antes de comer empieza a liberar todas las enzimas, todos los metabolitos necesarios para la digestión desde antes. Esto lo hace en una forma de, por llamarlo así, economizar la liberación de todas estas enzimas que cuestan energía al organismo y de hecho se van a dar cuenta que las personas que tienen consumos de alimentos muy regulares, normalmente, aunque se hayan comido algo, van a tener apetito a la hora que resulta que han comido regularmente, no sé, tantos meses, justamente por esa respuesta cronológica del organismo, a liberar toda esta respuesta enzimática, toda esta respuesta metabólica para recibir esos alimentos. ¿Sí? Eso es bueno. Entonces, comer a tus horas te ayuda a absorber los alimentos de mejor forma, te ayuda a tener una respuesta metabólica más congruente y eso es bueno para el organismo. Ahora bien, y esto justamente tiene que ver con el consumo de alimentos. Tenemos una respuesta a corto plazo y una respuesta a largo plazo. Las respuestas a largo plazo son esto no viene en el temario, si mal no recuerdo, esto no viene en el temario y se los voy a platicar. Si tenemos la oportunidad, lo vemos con las rutas metabólicas, cómo se regulan las vías de señalización. La respuesta a largo plazo tiene que ver con que hoy, imagínense, es un día normal de clases presenciales en el TEC, que primero, Dios, ya el siguiente semestre las tengamos, que ustedes tienen clase de bioquímica a las 7 de la mañana, porque alguna vez me tocó dar esta bioquímica a las 7 de la mañana. Desayunan a las 6 de la mañana, si bien les va, se echan, pues, no sé, un licuado, un sándwich, unos huevos, lo que ustedes quieran. Y por una u otra cosa, no tienen oportunidad de comer entre horas por las actividades de la escuela y no vuelven a comer como a las 3 o 4 de la tarde. ¿Cuántas horas habrán pasado para que ustedes coman? 7, 8 horas.
Al haber pasado estas 7, 8 horas sin consumir alimentos, pueden empezar a activar sus respuestas a largo plazo, porque son periodos de ayuno literalmente ya. O sea, ya es un periodo, por ejemplo, cuando a ustedes les piden que vayan a sacarse sangre en ayunas, quiere decir que en la noche puedes cenar algo, pero ya te vas sin desayunar y son periodos alrededor de 8 o más horas. Esto causa, cuando el cuerpo sí tiene esa necesidad energética, causa que el cuerpo metabólicamente, si esto se vuelve regular, empiece a pensar que no hay alimentos, ¿sí? Que no hay alimentos porque evolutivamente nosotros estamos diseñados para sobrevivir con poco alimento, ¿sí? Entonces el cuerpo metabólicamente piensa que no hay alimentos y lo que hace es economizar el alimento y almacenar la mayor cantidad de alimento. ¿Qué pasa cuando tú comes? Pues ya traes un hambre de esas que dices, no, 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 insaciable, ¿no? Llegas y te comes y comes y resulta que el organismo metabólicamente ya tiene la señal de que esa cantidad de alimento que tú consumes no las va a utilizar para la energía indispensable para hacer tus tareas, sino la empieza a almacenar en forma de energía, porque ¿qué dice? No sé cuándo vuelva a recibir alimento, mejor la almaceno en forma de energía, de lípidos, y me preparo porque quizás es una época en la que haya poco alimento. ¿Qué pasa con la persona? La persona metabólicamente ya empieza a sufrir un efecto fisiológico. Las personas que tienen estas respuestas a largo plazo son personas que tienen periodos de no comer muy largos, personas que aunque se echen 3 hamburguesas de 2000 kilocalorías cada una, no tienen energía, personas que pueden padecer desnutriciones graves, ya pueden tener fenotípicamente, es decir, en su semblante, efectos de desnutrición porque no están consumiendo la cantidad de nutrientes, micronutrientes esenciales, y la persona, aunque no coma, dice, pues, oye, en todo el día nada más me eché 6 tacos marín y subí 3 kilos. Y sí pasa eso, ¿no? Eso pasa porque metabólicamente el cuerpo no es un balance de materia y energía. El cuerpo no está desechando esa gran cantidad de energía, la está almacenando y son personas que empiezan a subir y subir y subir de peso. Esto ya se junta con cuestiones psicológicas, ya se empieza a juntar con diferentes causas, ¿no? Esta respuesta se llama una respuesta a largo plazo. La respuesta a largo plazo es comes poco en periodos muy largos de tiempo. Si ustedes quieren tener esta esta respuesta metabólica de manera crónica les causa diabetes, les puede causar cáncer, les puede causar hipertensión, les puede causar todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Está asociado con todo eso. ¿Qué pasa con personas que tienen una respuesta a corto plazo, que seguramente han dicho, ay, mira, ese come y come y no sube de peso, come y come y no sube de peso? De alguna forma, metabólicamente, por lo que ustedes quieran, son personas que tienen respuestas a corto plazo, en las cuales el organismo así consuma una gran cantidad de alimentos, no va a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque el organismo metabólicamente está en una etapa que dice, hay suficiente energía y ahora sí, tengo para aventar energía, ¿no? Tengo para aventar energía donde quiera. Entonces, derrocha energía, no hay necesidad de almacenar energía porque el organismo metabólicamente por vías de señalización, por cuestiones hormonales, está adaptado a que todo el tiempo hay energía. ¿Qué personas pueden tener respuestas a corto plazo? Las que se alimentan de manera regular a ciertas horas, las que comen algún alimento, desayunan y después a las 2, 3 horas una colación, después a las 2, 3 horas comen, después a las 2, 3 horas una colación y a las 2, 3 horas cena o merienda. Son personas que comen más veces al día, mayor cantidad de alimentos, incluso energéticamente pueden tener mayor cantidad de calorías que una persona con una respuesta a largo plazo, y no suben de peso. Y tiene que ver justamente con estas adaptaciones metabólicas que son mucho más complejas de lo que vamos a ver aquí en cuestiones de vías de señalización. Pero se me hace interesante que lo sepan, que sepan esta parte que tiene que ver con la nutrición, que sepan
que sepan ustedes como bioquímicos, eso es importante, porque mucho de lo que nosotros sabemos tiene impacto en la nutrición, que sepan que comer más a ciertas horas, obviamente la diversidad de alimentos, pues no comer más es, ya en la mañana me eché 4 tacos, ahorita de colación me voy a echar 2 quesadillas, y en la tarde una torta, y en la noche voy a merendarme, y de colación me eché un gansito, y en la noche una hamburguesa, no, o sea, obviamente comer alimentos que tengan una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Una diversidad de nutrientes. Obviamente hay muchas cosas que es más sencillo que solamente comer varias veces. Y esto tiene que ver, obviamente, con los lípidos, tiene que ver con el metabolismo de los lípidos y tiene que ver con muchas cosas. Entonces, algo que quiero decirles, hormonalmente también tenemos estas respuestas a largo y a corto plazo, y que estas respuestas a largo y a corto plazo tienen que ver con muchas reacciones bioquímicas que esperemos tener tiempo de verlo, hasta con las cuestiones de rebote y todas estas de las dietas y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con señales hormonales, neurotransmisión y todo eso. ¿Sale? Pero por lo pronto vamos a entrar en detalle con lo que es la beta-oxidación. ¿Cómo a partir de estos lípidos yo obtengo energía? Para esto vamos a ocupar una ruta metabólica que se llama beta-oxidación. Esta beta-oxidación se lleva principalmente en la mitocondria, pero antes de que lleguen los ácidos grasos a la mitocondria, tiene que haber un uso de una señalización de los ácidos grasos que se llama tráfico celular, tráfico molecular, en la cual los ácidos grasos se les pone una etiquetita, para decir, que este ácido graso se va a ir a la beta-oxidación. ¿Qué etiqueta se les pone? Se les pone esta molécula que se llama coenzima A. Es el primer acercamiento que recuerdo que tenemos con la coenzima A. Esta coenzima A, de hecho vale la pena que la conozcamos. Déjenme ver si por aquí tengo la molécula. A ver, aquí voy a dejar de compartir. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Su molécula, fíjense, la molécula de la coenzima A depende del ácido pantoténico, que es la vitamina B5, la adenosindifosfato cistenamina, ¿ok? Entonces, es parte de la vitamina B5, del denominado complejo B, que en algunos lados, este complejo B que es mágico, ¿no? Esta es la coenzima A. La coenzima A tenemos de este lado una base nitrogenada, tenemos una ribosa con este grupo fosfato, que esta, por ejemplo, nosotros la conocemos que viene de las pentosas fosfato. Acá tenemos otros 2 grupos fosfato y aquí tenemos el ácido pantoténico, ¿sí? Que tiene un grupo tiol al final. Este grupo tiol es donde se va a unir siempre con todas las moléculas, toda la coenzima A, ¿sí? Entonces, toda esta molécula tan grandota es lo que nosotros conocemos como coenzima A y depende del ácido pantoténico, que es la vitamina B5, ¿ok? El papel de la beta-oxidación, Noemí, es obtener energía a partir de los ácidos grasos. Esa es la participación de la beta-oxidación. Por nada. Ok, ahora, lo primero que se tiene que hacer es, se une a este grupo tiol que nosotros habíamos visto al final de la coenzima A, se une el ácido graso. El ácido graso va a constar de un grupo funcional que le conocemos como ácido carboxílico. Este ácido carboxílico que tenemos aquí está unido, en teoría nosotros siempre lo conocemos que está unido por un oxígeno en doble enlace y otro oxígeno en enlace sencillo. Pero la forma más correcta de ponerlo es de esta forma. No sé si recuerden o alguien se acuerda qué significa esta línea punteada. ¿Qué significará en la molécula esa línea punteada? Es un término de química bien específico. Por ahí no sé si a alguien se le quedó grabado qué significa. Se los he mencionado quizás un par de veces. Es exactamente, Alan, es la resonancia. ¿Qué quiere decir?
que el electrón que yo tengo desapareado de este oxígeno se encuentra brincando de este enlace a este otro enlace, ¿sí? Químicamente, lo más lógico es visualizar la molécula como que estos dos tienen enlaces parciales dobles y sencillos, ¿no? Es por eso que toda esta parte se le considera que tiene una carga parcial negativa por esta resonancia. Esta resonancia va a permitir que se una la coenzima por medio del ATP, se va a invertir una molécula de ATP y esta se va no va a salir en forma de ADP, sino sale de AMP y fósforo inorgánico, o pirofosfato, perdón. Y tenemos la formación de coenzima. Esta reacción, como ven, es una reacción reversible y esto se debe a que energéticamente, bioenergéticamente, estos reactivos y este producto prácticamente están en equilibrio. Prácticamente tenemos equilibrio químico entre estos productos y estos reactivos. ¿Quién rompe el equilibrio químico? El ATP. Y esto es lo que permite que haya en este caso una reacción reversible. ¿Y cómo es que ocurre? Lo primero que va a ocurrir es la unión del ATP. De hecho, toda esta reacción es llevada a cabo por esta enzima, que es la tiosinasa de ácidos grasos, fatty acid thiokinase. Esta enzima es la que lleva a cabo toda esta reacción y lo primero que va a ocurrir es que el ácido graso se va a unir al ATP y este ATP va a romper el enlace que tiene con los dos grupos fosfato y va a unirse con el AMP formando un aciladenilato. Posteriormente, el aciladenilato va a reaccionar, este enlace que tenemos con el aciladenilato, va a reaccionar con la coenzima liberando el AMP, la molécula de AMP y se queda unido este grupo tiol, este enlace con el azufre liberándose el grupo tiol con la coenzima. Y tenemos la formación de acilcoenzima. Cuando tenemos la formación del acilcoenzima, ese ácido graso ya queda marcado y ya se le indica que ese ácido graso tiene que ir a la mitocondria para ser hidrolizado, para producir energía a partir de la beta oxidación. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que tenemos es un paso. ¿Quiénes de ustedes les gusta ir al gimnasio? Y este es otro ejemplo del gimnasio. ¿O quiénes de ustedes han hecho atletismo? ¿Quiénes han hecho atletismo? ¿Quiénes o han ido al gimnasio? Esto, bueno, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol no se ve tanto. En el gimnasio es muy popular una molécula que se llama L-carnitina. No sé si alguien que haya ido al gimnasio haya escuchado hablar alguna vez de la L-carnitina, que la consumen muchas personas que se dedican a las actividades físicas, no solamente en el gimnasio, sino también yo la llegué a conocer en el atletismo. De hecho, es una molécula que cuenta con dopaje, es decir, está prohibida en el uso de personas que se dedican a hacer ejercicios a nivel profesional, por lo menos por la Agencia Internacional de Doping, de Dopaje, para todos los que participan en los Juegos Olímpicos, está prohibida la carnitina. La carnitina, y de hecho es muy común encontrar esta molécula, se utiliza normalmente para un mayor transporte de ácidos grasos. Esta carnitina es una molécula que también es una molécula de tipo detergente, pero tiene una capacidad, tiene una estructura bien específica. Tiene una estructura polar y tiene una estructura no polar, que es una característica anfipática, pero las cargas están perfectamente equilibradas. Eso quiere decir que nada más tengo una carga positiva y una carga negativa. Y a este tipo de moléculas se les llama suiteriones. Por aquí debe de venir el nombre. Si no, se los escribo ahorita. No, aquí no viene. Aquí no. Por aquí yo lo había leído que sí venía, pero ya no lo encuentro. Los suiteriones. El suiterión es una molécula
que tiene la misma cantidad de cargas negativas que positivas, es decir, es netamente una carga, una molécula neutral en cuestión de cargas. La carnitina es esa molécula que tiene una característica de suiterión, y esta molécula va a servir para transportar este acilcoenzima ácido graso hacia la mitocondria. Se hace por medio de la carnitina aciltransferasa 1. Esta carnitina permite la unión, si se fijan en este grupo hidroxilo, se forma este grupo éster, donde se va a unir el ácido graso para formar la acilcarnitina. La acilcarnitina, posteriormente, tenemos la unión de la acilcarnitina, sale la coenzima A por medio de la carnitina aciltransferasa 1. Esta acilcarnitina, por medio de una translocasa que se encuentra entre el espacio citoplasmático y la matriz de la mitocondria, se transporta hacia la matriz de la mitocondria, y esta acilcarnitina posteriormente dentro de la mitocondria se libera el ácido graso en forma de acilcoenzima A, se invierte otra vez la coenzima A por medio de la carnitina aciltransferasa 2, se libera la carnitina y por la misma translocasa, esta es una translocasa, esto es un tipo de enlace donde entra una acilcarnitina y debe de salir una carnitina. Entonces, tiene que transportar de manera simultánea una hacia adentro y una hacia afuera. Así funcionan estas translocasas. Entonces, saca una de carnitina para continuar el ciclo, ¿sí? De hecho, así es que entra el ácido graso a la mitocondria. Bueno, aquí viene el nombre de suiterión. Aquí es donde venía, suiterión. Estas moléculas son muy importantes que, por ejemplo, existen enfermedades genéticas en las cuales existe una deficiencia de carnitina o de la translocasa, de carnitina o de la translocasa. Esto lo que ocasiona es que las personas que tienen esta deficiencia tengan calambres moderados en el músculo, una debilidad muy severa e incluso en algunos casos puede causar la muerte. Estas personas tienen estos tipos de síntomas cuando hacen un ejercicio prolongado y se ha encontrado que solamente estas personas tienen la capacidad de utilizar de la dieta ácidos grasos que tienen 8 o 10 carbonos, ¿sí? Entonces, esto pone de manifiesto algo bien importante, que la energía que nosotros utilizamos provenientes de los ácidos grasos es bien importante para llevar nosotros actividades de mucha exigencia física, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos por aquí una gran cantidad de demanda de ácidos grasos para obtener energía, esta molécula lo va a facilitar. De ahí que esta molécula se utilice, por ejemplo, en este tipo de personas que hacen ejercicios de alto rendimiento, porque esta es una etapa limitante. La producción de energía a partir de ácidos grasos es limitante por la cantidad de carnitina. La carnitina y la carnitina acetiltransferasa son etapas limitantes para la hidrólisis de ácidos grasos. Entonces, en teoría, una mayor cantidad de carnitina permite un mayor transporte de ácidos grasos a la mitocondria y una mayor hidrólisis, una mayor obtención de energía. Y esto puede tener un efecto de ventaja hacia las personas que realizan algún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, esto es importante que lo consideren. Ahora bien, una vez que tenemos el ácido graso con la coenzima A dentro de la mitocondria, empieza la beta oxidación, ¿sí? Entonces, la beta oxidación es esta vía metabólica, que en este caso yo creo, para verla completa y que no tengamos por allí ninguna, yo creo que la veríamos ya la siguiente clase. Y ahorita, yo creo que ya los agarro yo con hambre, yo también ya estoy un poquito cansado. ¿Qué les parece si vemos esta ruta ya completa, la siguiente clase ya también para que el día de hoy se puedan ir a comer, a descansar? No sé. Pero no sé si antes tengan alguna duda. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna cuestión? Bueno, entonces, en teoría, la siguiente clase
empezamos a ver beta oxidación ya con detalle y nos vamos a llevar aquí quizás toda la siguiente clase viendo la beta oxidación. Porque viene la beta oxidación de ácidos saturados, de ácidos impares, de ácidos insaturados, y de los insaturados hay dos formas. Entonces, esto lo vemos ya en la siguiente clase. Pues bueno, chicos, si no hay por ahí alguna duda, pues desearles que tengan un excelente fin de semana, una excelente tarde. Cuídense mucho y pues por aquí nos estamos viendo el miércoles de la semana que entra. Nos estamos viendo por aquí. Que pasen una excelente tarde y los que vayan a comer, pues provecho. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchas gracias a todos. Profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.